Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Hoy estamos, pues vestidos de rojo. Vamos a dar rienda suelta al rojo y vais a ver en un segundo que una de nuestras recetas está teñida con mucha salsa de tomate. Le haremos un correo electrónico muy divertido y cocinaremos, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial, guisar. Nos gusta cocinar y nos gusta estar con todos vosotros en este programa que va a dar comienzo en un pispás. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estoy, delante de todos vosotros, encantado de la vida, porque me propongo ofreceros la mejor cocina que sabéis que se estofa siempre en el culo de las cazuelas. Hoy vamos a hacer dos recetazas del copón y además nuestro programa va de rojo. Vais a ver en un segundo que voy a leer un correo electrónico muy divertido. Rojo que te quiero rojo, porque el sofrito que hace falta para hacer las almejas tía Chucha está teñido, pues con mucho tomate. Vais a ver que a partir de un sofrito muy reducido, muy condensado, se pueden hacer unas almejas distintas a las habituales. Nos gustan las almejas en salsa verde, nos gusta el arroz con las almejas, pero a partir de hoy estoy seguro que vais a meter en vuestro repertorio, en vuestro recetario de cocina, las almejas tía Chucha. Y en la segunda parte del programa nos vamos a currar un bizcocho. Vamos a recordar ese pan de pis, ese pan de especias tradicional que se suele comer mucho en Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, y lo que vamos a currarnos es un pan de pis mucho más suave. Lo vamos a convertir en bizcocho. Vais a ver que con especias muy ardientes se puede hacer un bizcocho superior. Estamos contentos además porque sabéis que tenemos las puertas abiertas de esta cocina absolutamente a todos los televidentes. Muchos os plantáis aquí en el plató, venís a visitarnos, nos hace mucha ilusión, otros nos escribís correos electrónicos y muchos otros a través de las redes sociales os comunicáis y nos mandáis, pues vuestros pensamientos, nos dais ideas y corregís muchas de las historias, pues porque al final queréis que este programa sea un programa maravilloso y sobre todo lo queréis hacer vuestro, y por eso estamos abiertos a todas las sugerencias, como el amigo Sergio, que nos escribe un correo muy simpático. Dice: te mando este humilde y sencillo pimentero, que no tiene nada ni de humilde ni de sencillo, porque es enorme, que dice que nada más verlo me iluminó el rostro y me hizo sonreír al imaginarte dándole caña en uno de tus programas. Te he conocido, dice, hace relativamente poco, pero en ese tiempo me has transmitido una pasión por la cocina desconocida a mí hasta entonces. He aprendido a dominar los fuegos, a bucear en el fondo de mis ollas y cazuelas, a pensar que un buen sofrito es lo mejor del mundo mundial. En fin, todas esas cosas que nos inculcas día tras día con ese desparpajo y esa alegría que te hace ser único. Dice: por mi parte, esto es todo. Sigue así y no cambies nunca. Un abrazo y viva Rusia, dice Sergio. Postdata: no dejes de chuparte los dedos en directo, si no, no serías tú mismo y lo sabes. Un saludo de un vizcaíno de Portugalete. Viva Portu y sobre todo vivan las tías que bailan con las faldas remangadas. Ahí todos salían a la escalera como estas cherolas y pandretas y decid a todo Cristo que empieza una nueva edición de este programa tan singular. Luego volvéis al sofá, os ajustéis la pantaloneta de leopardo, alejáis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de estos dos recetones que os voy a ofrecer en un segundo. Almejas tía Chucha y bizcocho de especias. Se caga la culebra. Robin Food. Sergio, aquí estoy con el pimentero. Has visto, lo prometido es deuda. La verdad que estoy encantado de haber recibido un pimentero tan fabuloso como este, nada más y nada menos que desde Portu. Así que lo que tenéis que hacer es, seguir enviando pimenteros, porque los adoptaremos encantados. Ahí detrás tenemos un armario y tenemos un montón de ellos. Y os invito, efusivamente a que los utilicéis, a que los compréis, a que os agenciéis un pimentero y pimentéis vuestra cocina, porque os pimentaréis la vida. Y eso da gusto. Almejas tía Chucha. En este programa lo he contado muchas veces. La verdad que es una gran satisfacción haber tenido una infancia, la verdad que muy feliz, muy divertida, en una casa en la que nos hemos reído mucho, ha habido muchas broncas, ha habido muchos cristos, lo hemos pasado mejor o peor, pero sobre todo nos hemos divertido. Y yo creo que mi afición por cocinar me viene, por esos amigos que han tenido mis padres, un montón de ellos. Teníamos un jardín bastante majo, un porche, con una parra preciosa, y es verdad que mis padres organizaban muchas comidas y muchas cenas en casa. Y a mí me ha gustado siempre, andar por ahí entre mayores, me ha gustado mucho estar en la cocina y me ha gustado mucho
mucho, bueno, pues ser generoso con los amigos de ellos. Les he cocinado, les he guisado, he hecho infinidad de historias. Hemos hecho muchas comidas, hemos disfrutado mucho y entre esos amigos que tenían mis padres, bueno, pues estaba la tía Chucha, Javi Ponte y un montón de amigos divertidos. A la tía Chucha le dedico, bueno, pues esta receta que he bautizado como almeja tía Chucha. ¿Habéis visto? Lo que hace falta, bueno, pues es tener, para empezar, un sofrito muy consumido y un sofrito muy sabroso que vamos a arrancar con aceite de oliva virgen y con un poco... Tía Chucha, toma nota, Javi Ponte, toma nota, Borja, también toma nota, que me consta que estáis a los mediodías siempre sentados en los sofás y no toquéis el mando a distancia para ver, bueno, pues este programa y la verdad que estoy encantado. Tomar nota, aceite de oliva, un poco de tocino de jamón. Bueno, pues cuando vais a la charcutería, que hay que tener siempre un buen charcutero como aliado, un poco de esa grasa de jamón que nos puede alegrar mucho la vida. Se deshace y al final lo que va a formar es una grasa, bueno, pues muy suculenta para sofreír un poco de cebolleta picada, un poco de pimiento verde, también picado. Si no tenéis tocino, lo hacéis solamente con aceite de oliva, Pero incluso cuando compráis jamón ibérico o compráis un jamón serrano en casa, que muchos soléis tener la costumbre de quitarle, bueno, pues las grasas de los costados, porque es verdad que engorda, bueno, pues tener de vez en cuando, bueno, pues el vicio de esas grasitas, deshacerlas para que formen parte de vuestras preparaciones. Cebolleta, pimiento verde, el tocino y ajo picado, bien cargado de ajo. Esta va a ser la base. Es verdad que aquí cuando pedimos almejas en salsa verde, bueno, pues todo el mundo sabe que, bueno, pues en el País Vasco la almeja en salsa verde pues suele llevar ajo, cebolleta, el fumé de pescado, el agua, un poquito de harina, el perejil y es una salsa verde. Cuando uno, bueno, pues por ejemplo va a Cantabria o va a otras latitudes y pide almejas a la marinera o almejas en salsa, bueno, pues las salsas varían en función de, bueno, pues de la diversidad geográfica, ¿no? Y por ejemplo en Cantabria la almeja a la marinera pues es una almeja en una salsa como atomatada. En este caso, bueno, pues la base va a ser un poco parecida y vais a ver que en el concurso de esta salsa, de esta preparación, vamos a añadir también tomate, además de este sofrito. Lo tengo ahí. Tomate bien maduro, esto conviene hacerlo con esos tomates que tenéis en el frutero, que no os apetece comerlos en ensalada porque están ya un poco blandurrios. Bueno, pues es el momento de utilizarlos para incorporarlos a este sofrito. Si no, también podéis utilizar sin ningún problema una buena salsa de tomate de lata o alguna historia de estas. Además, tomate concentrado, que en alguna ocasión también lo hemos utilizado en el programa para hacer muchas cosas, para hacer fondos, para hacer, por ejemplo, callos, para añadirlo a algunas salsas de tomate. Y es verdad que el tomate concentrado, bueno, pues le da mucho vigor a las historias. Además, un poco de pulpa de pimiento choricero de los amigos de Zubía, que también en un segundo vamos a triturar estas tres historias juntas en una batidora. Podríamos también picarlo y añadirlo todo aquí, pero lo vamos a triturar en batidora. Luego además tengo Grand Marnier, que el Grand Marnier, bueno, tiene un nombre así como muy pomposo, y es verdad que es, bueno, pues un coñac, no deja de ser un coñac con una maceración de hierbas y sobre todo con el protagonismo de la naranja. Al final, en 1880, el primero que elaboró, bueno, pues este licor, porque al final, bueno, pues es un licor, una especie como de coñac con maceración de hierbas y de cáscaras de fruta y todas estas cosas, bueno, pues se lo dio a probar a César Rich, que sabéis que fue, bueno, pues el creador de la hotelería moderna, y César Rich, cansado de la moda de la época, que colocaba siempre, bueno, pues el petit delante, le petit pain, le petit baguette y todas estas historias, dijo que en vez de hacer, bueno, pues darle un nombre como con diminutivo a esta historia, había que darle, bueno, pues un nombre mucho más pomposo y un nombre mucho más rimbombante. Y César Rich sugirió que esto se llamara Grand Marnier. Y es verdad que lo utilizamos para muchos postres, para hacer crêpes Suzette, para hacer masas de, pues, pasteleras y estos rollos. Y es verdad que le va a dar muchísimo gusto a nuestro fondo, a nuestro sofrito. Y va a convertir estas almejas en unas almejas tía Chucha. ¿Habéis visto que nuestro sofrito está ya, bueno, pues bien rehogado? Y vamos a añadir aquí en el fondo un chorrito de chacolí, chorro ligero de chacolí para darle acidez y para desglasar el fondo de la sartén, o el fondo del sauté en este caso. Bueno, también tengo almejas ahí en un bol, bien lavadas. Vamos a añadir también un chorrete de Grand Marnier. Un chorrete generoso de Grand Marnier, Habéis visto. Botella que además pues no ha variado su diseño desde hace pues un montón de tiempo. Y en esta batidora, como os digo, voy a utilizar el molinillo de Portu de Sergio. Y como os digo, en esta batidora vamos a triturar ahora los tres elementos que os acabo de explicar. Muy buen sabor, Y el gusto de la naranja es un gusto bien interesante. Tomates para adentro. Vamos a añadir cucharada generosa de pulpa de choricero,
Vamos a añadir un par de cucharadas. Bueno, esto ya es como un par de cucharadas de pulpa de tomate concentrado. Lo vamos a apartar y le vamos a dar a esta historia candela. Como os digo, si no queréis manchar una batidora, directamente lo picáis a cuchillo en una tabla y lo añadís al fondo, sin ningún problema. Vamos a añadir un poco de agua. Si veis que se queda un poco atascado, cogéis un poco de agua y la echáis por la boca, sin ningún problema, ¿eh? Epa, Josepa, me ha rozado, ¿eh? Hacer una especie de papilla de tomate. Joder, me ha rozado. Ahora como estoy más finito, ni me ha tocado el tomate. Listo. Vamos a añadir este tomate triturado al fondo de nuestro sauté. Fijaros qué color, ¿eh? Buen color. Aprovechamos los tomates del frutero. Voy a añadir aquí un poco de agua para recuperar el resto de la pulpa que está pegada en la batidora. Y esto tiene que evaporar bastante al fuego, se tiene que consumir. Así que vamos a dejarlo al fuego pues hasta que prácticamente no quede nada de humedad. Aflore de nuevo la grasa y nos quede en el fondo pues un sofrito bastante consumido. Os voy a explicar además por qué. La almeja va a soltar mucha agua y necesitamos que aquí en el fondo no se nos monte luego una sopa, sino que lo que tengamos, bueno, pues son unas almejas con el justo punto de ligazón. Que no haya una sopa, que tampoco la salsa esté muy consumida, y por eso es importante que esto reduzca. Que reduzca y que aflore esa grasa para que cuando las almejas se abran y suelten todo el jugo oceánico del interior, bueno, pues se forme una salsa en su justo punto de ligazón. Así que por eso es importante que esto reduzca bastante. Si no lo reducimos mucho y lo dejamos bastante ligero, esto imaginaos que lleve 2-3 minutos, no va a quedar muy consumido. Si añadimos las almejas va a quedar una sopa, así que tiene que abandonarse mucho, se tiene que reducir y se tiene que quedar una especie como de sofrito. Volverá a salir la grasa y quedará esta historia, bueno, pues con un sabor muy atractivo, un color muy fuerte y luego sobre todo queda muy concentrado. Vamos a picar el perejil, que añadiremos en el último momento. Y esto, pues lógicamente, no solamente se puede hacer con almejas, sino que también podemos hacerlo con berberechos, o lo podemos hacer con mejillones de roca, bien sabroso, o si me apuráis también lo podemos hacer hasta con navajas. Y de esa forma, pues salimos, bueno, pues del típico salteado de ajo con cayena y con perejil clásico en el que solemos abrir pues ese tipo de historias, almejas, mejillones. Hay que darle un poquito de sazón al rollo. Y además, como la tía Chucha es muy parlanchina, todo lo que gana entrega en casa y es una mujer que se hace notar, tiene mucha personalidad, mucho salero, y además la hemos tenido en casa desde muy críos y hemos disfrutado mucho con ella, nos hemos reído mucho con ella. Bueno, pues yo creo que este plato tiene un poco la personalidad de la tía. Campeona, auténtica campeona. Javi Ponte y Borja, que son unos grandes. Los tres en casa suelen estar viendo este programa, como muchos de vosotros que estáis ahora mismo sentados en los sofás, con las zapatillas puestas, con el gin tonic, con el cubata y con muchas ganas de gozar. Seguimos, ¿eh? Vamos a dejar que eso se consuma bien. Ya tengo el perejil picado y en cuanto eso esté consumido vais a ver que esto se resuelve en un tita. Añadimos las almejas, se abren en un pispás, añadimos el perejil y listo. Y luego vamos con un bizcocho de especias en este programa que se llama Robin Food Atracón a mano armada. Buen color tiene esto, ¿eh? Robin Food. Bueno, esta es la historia, habéis visto, ¿eh? Fuego, bueno, suave, entre otras cosas porque el tomate al final salta y monta unas escabechinas del copón, así que conviene que el fuego sea pausado para que vaya reduciendo, se vaya consumiendo, va a ir rascando el fondo del soteo de la cazuela para que se vaya despegando, bueno, pues la parte sólida del sofrito y que en ningún caso se nos pegue. No tengáis miedo aunque se pegue porque al final, bueno, pues esos pegajos del fondo al final también se soltarán en cuanto la almeja suelte humedad y se convertirá esto pues en una cazuela marinera muy interesante. Y el punto es ese, que pierda toda la humedad, aunque todo bueno, pues quede un poco perdido. Yo en casa suelo abrir periódicos alrededor cuando cocino. En alguna ocasión ya los he contado. Esto es un buen truco, ¿eh? Yo tengo periódicos viejos y cuando hago algo que sé que va a salpicar, bueno, pues suelo tapizar un poco los alrededores con hojas de periódico. Cocino así, como con mucha soltura, se echa todo, se monta un Cristo del copón y cuando ya las historias, bueno, pues dejan de salpicar, lo que hago es retiro los papeles de periódico, los tiro y tengo todo impecable. Eso yo creo que es una buena astucia, ¿eh?
Este es el tema, ¿eh? Fijaros lo que hay aquí en el fondo. Un sofrito muy, muy consumido. Que me está recordando ahora a los sofritos que hacía para los caracoles, por ejemplo, pues el difunto Santi Santamaría, que está muy presente en nuestro programa, ¿eh? Fijaros, Jonchu, hace un enchufamiento ahí a la pared. Ahí está Santi. Bien guapo. Fijaros. Yo creo que de este sofrito de tomate, Santi Santamaría estaría súper orgulloso. Ahí está bien guapo. Sabéis que en el programa anterior, en el antiguo plato, en la cocina vieja, bueno, pues teníamos a Santi en una esquina. Nos lo hemos bajado, lo tenemos aquí para que esté como la Virgen de Fátima, para que nos asista y saque, bueno, pues consiga que saquemos mucho provecho del fondo de las cazuelas. Y esto es el típico fondo, bueno, pues que unos caracoles aquí estarían estupendos con un montón de hierbas. Bueno, ya veis que se agarra. En el momento en el que esto se agarra y que empieza a aflorar la grasa, voy a añadir un poquitito de aceite. Una gotica, ¿eh? Bueno, pues lo que hacemos es añadir las almejas. Este es el punto, ¿eh? Tomad buena nota, ¿eh? El punto del sofrito. Añadimos las almejas que van a soltar un montón de jugo. Y ese jugo que van a soltar, bueno, pues va a formar una salsa deliciosa. Además de las almejas vamos a echar un chorrete de chacolí que antes hemos añadido, porque también vamos a añadir ahora. Y es muy importante lo que os he dicho antes, ¿eh? Que consumáis ese fondo. Porque si añadís las almejas con la salsa de tomate muy estirada, muy líquida, se formará una sopa. Así que lo que hacemos es cubrir y esperar unos segundos a que nuestras almejas se abran. Mientras tanto, estáis viendo en esas fotografías tan deliciosas, bueno, pues otras cosas que hemos hecho con almejas. Cosas tan alucinantes, bueno, pues como esas almejas en salsa vieja, fijaros en la foto que, bueno, pues qué aspecto más suculento tienen esas almejas, o las almejas viudas, las almejas también con ese jugo, bueno, pues se pueden mezclar con pastas y dan pues un resultado también superior con pastas o con arroces. Hicimos también aquella merluza con aquellas almejas descascarilladas que nos ofreció Martín. Y también, ¿por qué no? Muchas veces las almejas las solemos, bueno, pues añadir a legumbres. En ese caso, sobre unas buenas pochas guisadas viudas con verdura, abrís unas almejas a la marinera tradicionales o estas mismas almejas con este mismo tomate y con esta misma enjundia, mezcláis unas pochas a estas almejas tía Chucha y os aseguro que el resultado será, bueno, pues una cazuela de las buenas, ¿eh? Lo mismo que si lo añadís a unos garbanzos viudos, por ejemplo, en vez de unas pochas, os guiséis unos garbanzos bien ricos, con mucha verdura, sin chorizo ni historias de estas, hacéis por otro lado estas almejas, mezcláis la legumbre con la almeja y os aseguro que el resultado vale mucho la pena. ¿Veis? La almeja va soltando todo el jugaco. ¿Veis cómo se va abriendo? Y el rollo es que en el fondo se forma un sofrito muy, muy sabroso. Y este es el punto de la historia. Que quede como un sofrito agarrado, que no quede una salsa muy estirada. Esa almeja muy viva, almeja muy cerrada. Vamos a esperar un minuto más a que se abran, porque le faltaba todavía alguna por abrirse. En un minuto se abren y terminamos, no os vayáis. Almejas tía Chucha, en Robin Food atracón a mano armada. Robin Food. Bueno, pues esta es la historia. Una pasta cocida, como os he dicho antes, añadido aquí, también impresionante, ¿eh? Un buen macarrón cocido y escurrido, lo añadís aquí en el fondo y la mezclas de campeonato, ¿eh? Perejil picado. Ya estoy viendo a la tía Chucha en casa, como pegando unos berrillitos esos alucinantes y encantada. Ella y todos vosotros, porque os aseguro que esta receta es campeona, ¿eh? Vamos a coger una cuchara, que si no vamos a dejar esto perdido. ¿Veis? El fondo es muy consumido. Lo que ha hecho aquí la almeja es soltar todo su jugajo. Fijaros, ¿eh? Joder. Barra de pan, una buena cerveza. Joder, me he empeñado en ponerlo en este bol. Pero esto directamente en el sauté, en el centro de la mesa, joder, más que suficiente, ¿eh? Todo el sofrito para abajo. Se queda bien, bien agarrado, ¿eh? Ya lo veis. Y lo voy a limpiar un poco, pues si no la tía Chucha me va a echar la bronca luego. Pasamos el trapico. Y vamos a despejar un poco esta historia. Fijaros, ¿eh? Qué néctar supremo. Esto, si queréis, lo podéis bordar con un poquito de aceite de oliva, que es lo que voy a hacer yo ahora. Todas bien abiertas. Y no me las paséis de punto. Eso es fundamental.
Viva Rusia, bizcocho especial, ¿eh? Buah, buah, chaval. Robin Food es un programa de cocina que puede verse a cualquier hora del día. Solo necesitas un televisor, un teléfono móvil, una tableta o un simple ordenador. Disfruta de nuestras recetas en YouTube. Es súper fácil. Busca nuestro propio canal Robin Food Tube y pégate un atracón de la mejor cocina sin gilipolleces. Nuestros programas también están listos para disfrutar en eitv.com, en la sección a la carta. Seleccionas el que quieras y a disfrutar como auténticos marranos. Todas estas recetas que gustan a grandes y a pequeños están en iTunes. Te las descargas y a cocinar, que el mundo se va a acabar. Y por supuesto en daviddejorge.com, martinberasategui.com y en nuestras cuentas de Twitter y Facebook encontrarás todos los episodios de Robin Food con los capítulos del gran Martín Berasategui. El próximo que diga que no puede ver el programa, lo linchamos a collejas. Hay una cosa que está clara, el que no ve Robin Food es porque no quiere. Qué tío más pesado, este no hay quien lo aguante, está en todas partes, qué plasta. Robin Food. Bizcocho de especias. La verdad que es una elaboración, no es muy difícil, pero es verdad que hay bastantes ingredientes, entre otras cosas porque el pan de pis, el pan de especias de toda la vida, que todavía hay muchas industrias que lo elaboran, decentemente y muchas pastelerías que todavía lo elaboran, pues al final lleva entre sus ingredientes, sobre todo bastantes especias, como vais a ver, ahora mismo. Entonces, al final se trata de cambiar un poco la rotundidad de ese pan de especias de toda la vida, que se suele tostar y que la verdad que es muy bravo, y lo que vamos a hacer es convertir un poco ese pan de especias de toda la vida en un bizcocho de especias. Tengo en la batidora 8 huevos y lo que vamos a hacer, es añadir los granos de una rama de vainilla, fijaros, néctar supremo, Me está pitando ya el horno porque el horno lo tengo ya, a punto a temperatura. Bastante pesado el horno este, pero es un horno con mucha potencia, es muy pelma, pero la verdad que estoy contento, entre otras cosas, porque alcanza altas temperaturas, 280 grados nada más y nada menos. Esta rama de vainilla, como veis, no se tira, esto se seca y se mete en los tarros de azúcar y todas estas cosas. Así que ni se os ocurra tirar esta rama, Rama de vainilla, que como os he dicho, vale para aromatizar, muchos productos y entre otras cosas ese azúcar avainillado sirve para azucarar, por ejemplo, un yogur. Vamos a añadir un poco de sal aquí a nuestra base de huevos con vainilla y lo que vamos a hacer es empezar a batir esto con alegría. Es importante, ahora os voy a presentar el resto de ingredientes, que hagamos una especie como de saballón. Al final, saballón es, montar estos huevos con esta vainilla y con la miel. Que va a ser lo que va a sustituir el azúcar tradicional de un bizcocho. Daros cuenta que hay mucha miel. El pan de especias ha estado históricamente muy subido de azúcar y muy subido de miel, y es lo que le da densidad a la miga y lo que va a provocar que el bizcocho, tenga mucho sabor y sea un bizcocho muy rotundo, de mordida, muy densa. A ojo de buen cubero, Esto, como veréis luego, los ingredientes los tenéis medidos. Además de esta miel y de estos huevos que se están batiendo en saballón con sal, tengo aquí, otros ingredientes, me voy a ayudar de la lista porque la verdad que son un montón. Fijaros las especias que tengo aquí. Tengo canela en polvo, tengo también comino molido, además de la vainilla que he añadido en el interior. Tengo pimienta blanca molida, además tengo clavo molido, tengo cúrcuma, que es esta que está aquí, que se utiliza mucho en la cocina hindú para añadir, a los curries y todas estas historias. Y luego además tengo, anís estrellado, que es este que está aquí. Anís estrellado también bien molido. Esta es una de las bases que yo os propongo para hacer este bizcocho, de especias, y que se suele encontrar en muchísimos de esos pan de pis que os he comentado hace un segundo. Además tengo ralladura de naranja y ralladura de limón en estos boles, que también le va a dar, mucho carisma y mucha historia a la masa de nuestro bizcocho. Además tengo levadura en polvo, tengo un poco de cacao en polvo que también vamos a añadir, que le va a dar color y le va a dar mucho sabor también a la miga, va a teñir de marrón oscuro,
y le va a dejar ese trasfondo a cacao lejano que también es muy, muy interesante. Tengo harina, que la tengo bien tamizada en ese bol, y luego además tengo mantequilla, que tengo aquí derretida en una cazuela a fuego muy suave. Hemos derretido la mantequilla y lo que hemos hecho es apartarla del fuego, que no esté caliente, que esté derretida a temperatura ambiente, esto es importante. Y luego además tengo, bueno, pues un molde de plum cake bien untado de mantequilla y con bastante harina. Lo encamisáis bien, le dais unos golpes para eliminar el exceso y listo. Esta mantequilla, de alguna forma, me recuerda un poco a lo que son las genovesas tradicionales, que son esas masas de bizcocho, bueno, pues que se suelen enriquecer añadiendo al final mantequilla derretida. Y esto es un poco, bueno, pues el esquema que sigue, bueno, pues también este bizcocho. Un bizcocho de especias. Fijaros esas fotografías que hay ahora mismo, bueno, pues en vuestra pantalla, de otros bizcochos que hemos hecho en el programa, porque es verdad que nos gusta la miga, nos gustan mucho las masas horneadas, y la verdad que esos bizcochos, bueno, pues nos han hecho disfrutar durante mucho tiempo en el programa. No hacemos muchos bizcochos como nos gustaría, porque nos dedicamos también a otras historias, sobre todo a la cocina salada, nos dedicamos a otros rollos, pero bueno, el bizcocho de vez en cuando nos gusta frecuentarlo, sobre todo porque nos gusta untarlo en el desayuno, o en este caso, bueno, pues nos gusta tener estas piezas para poder acompañar un café, un té o una historia de estas. Porque este bizcocho tiene mucha personalidad. Puede ser un bizcocho de desayuno, pero yo creo que es pues más un bizcocho de media tarde, para tomarlo, bueno, pues con una copita de moscatel o con un buen té aromático o una historia de estas. Ya veis, en la batidora se va montando un saballón por acción del azúcar, de los huevos y sobre todo el aire que esta batidora va metiendo en el interior. Bueno, ya habéis visto que el saballón está, bueno, pues bastante avanzado, ha esponjado bastante y habéis visto que va cogiendo, bueno, pues esa textura un poco espesa. Vamos a parar un segundo y lo que vamos a hacer es, bueno, pues añadir las especias. En este caso veréis luego en la receta que las especias están pesadas. Es verdad que conviene, si tenéis un peso de precisión, pues bueno, pues pesarlo, pero de todas formas, sabed que muchos comercios suelen vender pues, mezclas hechas ya de especias para pan de pis, sobre todo si crucéis la Muga y vais a Iparralde por esas zonas. Bueno, además de esas especias, que pueden ser estas o las que más os gusten, lo que vamos a hacer es añadir, bueno, pues la cáscara rallada de la naranja y de los limones, joder, que le van a dar muchísima fragancia a la historia. Fijaros, ¿eh? Esto además es un bizcocho de guarda, bueno, si tenéis paciencia, porque es verdad que recién hecho está bueno, pero cuanto más días lo tengáis metido, por ejemplo, en una lata, envuelto en una servilleta, una historia de estas, bueno, pues el bizcocho va como madurando, va cogiendo mucho sabor. Además vamos a añadir la levadura, perdón, el impulsor o la levadura en polvo. Vamos a añadir también el cacao. Y vamos a añadir también la harina tamizada, de un golpe. Le vamos a dar caña a esta historia y es muy importante, antes de que haya aquí ruido, que tengamos una cosa en cuenta. Vamos a darle caña a esta historia y, como os digo, es fundamental que añadamos la mantequilla en hilo muy fino poco a poco. Y además también muy importante que conforme vamos añadiendo la mantequilla en hilo muy fino, bueno, pues la batidora vaya haciendo su trabajo y vaya aireando la preparación para que esponje lo máximo posible. Como si estuviéramos haciendo una mayonesa, igual. Una vez que estos elementos están bien integrados, vamos añadiendo la mantequilla en hilo muy fino. No me la añadéis de golpe, poco a poco, Está bien que nos hayamos currado esas almejas tía Chucha que se hacen en un periquete y bueno, que enfrentemos, bueno, pues esas almejas que son cocina inmediata, cocina espontánea, bueno, pues con una receta un poco más elaborada como esta, que normalmente uno suele dejar pues para el fin de semana, cuando tiene tiempo, cuando en un momento dado le apetece lucirse, porque luego va a venir, bueno, pues tu amante o la vecina de arriba o alguien así como muy sibarita, bueno, pues se marca un bizcocho de estos y queda como un auténtico campeón. Y además, como os digo, es un bizcocho que se puede guardar y de hecho que vale la pena que guardéis, no que lo comáis recién hecho. Os he dicho antes, creo que el horno está a 180 grados centígrados, Fijaros, la mantequilla cuando se derrite, eso que está ahí abajo es el suero, me imagino que lo estará pillando ahora la cámara, también lo vamos a añadir, Ese suero es muy interesante, tiene mucho sabor y es lo que normalmente se carameliza y se carboniza
Bueno, o se tuesta cuando hacemos mantequilla avellana en el fuego. Cuando doramos la mantequilla avellana y coge ese gusto, bueno, pues tan especial, es ese suero que se tuesta, que va a ir para adentro. Bueno, una vez que tenemos con esa textura, lo que hacemos es levantar las varillas. Y añadimos la masa en el interior de nuestro pastel, sin pringar. Joder, yo no soy pastelero porque si fuera pastelero montaría unos cristos en la pastelería del copón. Joder, masa espectacular, ¿eh? Mucho sabor. Vamos a meter esto en el horno, como os he dicho, a 180 grados aproximadamente durante unos 25 minutos. Y en un segundo seguimos. No os mováis, ¿eh? El realizador, que es muy majete, me dice que la masa tiene viruela. Y es verdad que la masa tenía viruela, pero darle zapatilla para que quede bien cremosa. Y luego, aunque tenga viruela, no tengáis miedo, porque en el horno, bueno, pues al final todo se homogeneiza, se hornea. Y al final la historia es, bueno, pues que el resultado es un bizcocho de este tipo, una especie como de plum cake, pero de pan de especias. Es importante que dejéis, bueno, pues que enfríe bastante para poder desmoldearlo. Y luego, súper importante lo que os he comentado antes, que cuanto más tiempo tardéis en comerlo, muchísimo mejor. O de azúcar glass, aquí tengo unas manazas del copón, un poco de azúcar glass y también sin ningún problema podríais añadir a ese azúcar glass, por ejemplo, un poco de canela molida si os mola la canela. Y esto, como os digo, en una lata os aguanta bastantes días. Cuanto más tiempo esperéis, muchísimo más sabroso estará el bizcocho. Un buen café, un buen té o un rollo de estos. Y fijaros, unas buenas lonchacas. Joder, de un pan de especias superior, ¿eh? Ahora os voy a enseñar las lonchas. Voy a esperar a llegar al medio. Y fijaros qué pedazo de bizcocho. Impresionante, ¿eh? Corazón muy jugoso, muy especiado, con mucha miel y con mucho sabor. Llamáis a la vecina del quinto que tiene un pandero del copón, le hacéis un té o un café con leche, una historia de estas, y le ofrecéis una rebanada de bizcocho de especias. Seguro que acabáis tirando fuegos artificiales. Mañana Martín Berasategui cocinará en este programa que se llama Robin Food, atracón a mano armada. Vaya rodaja, ¿eh?